Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 41. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero quiero enfatizar la primera parte del versículo: los que recibieron su palabra. Vamos al versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos. Capítulo 4, Hechos 4 y versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Capítulo 5 y versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Los que creían en el Señor aumentaban más. Y una última lectura en el capítulo 6 y el versículo 7. Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hemos estado viendo el tema de la iglesia en las Escrituras, y nos tomamos algunos domingos para poder considerar el aspecto total de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Pero ahora quisiera ver el aspecto local de la iglesia, cuando hay un grupo de cristianos, de hermanos y de hermanas, de hombres y de mujeres, que se reúnen en un lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Quizás lo que usted ha visto esta mañana es muy diferente a lo que usted había visto quizás en otros lugares. Pero yo le aseguro que hay una respuesta bíblica a todo lo que hemos hecho esta mañana. ¿No ve? La iglesia es casa de Dios. Y así como yo no puedo mandar en casa suya, yo tampoco puedo mandar en la casa de Dios. Él nos ha dicho claramente cómo es que debemos de reunirnos en su palabra. Y por eso es que muchas de las cosas que usted ha testificado esta mañana se han hecho porque creemos de todo corazón que así lo marca las Escrituras. Y si usted tiene alguna duda, no dude en hablar con nosotros y preguntarnos por qué hacemos ciertas cosas. Entonces queremos ir viendo por qué es que nos reunimos de la manera en la que nos reunimos. ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo debe de ser una iglesia? ¿Qué sí debemos hacer, qué no debemos hacer? Porque cuando nosotros como iglesia
nos reunimos no como nosotros queramos o como nos ha dicho alguien, sino como nos dice Dios en su palabra, es allí donde nosotros vamos a poder saber que como iglesia glorificamos y honramos el nombre de Jesucristo. Y lo que quiero ver hoy es muy básico, pero muy importante a la vez. Y es el hecho de que una iglesia se conforma de personas que han sido salvadas. Esas fueron las lecturas que hicimos en el libro de los Hechos. Y yo le pude haber llevado a otros libros en el Nuevo Testamento, pero me quedé solamente con la iglesia en Jerusalén, que fue la primera iglesia que se formó, que se inició aquí sobre la tierra. Y ahí íbamos viendo cómo la iglesia en Jerusalén se formó de personas, de hombres y de mujeres que eran salvas. Personas que se habían convertido a Dios, personas que habían recibido al Señor Jesucristo. Y lo que quiero ver con ustedes son tres puntos que pudiésemos considerar con la ayuda de Dios. Y es, en primer lugar, veamos el encabezado, el Evangelio y los evangelistas. El Evangelio y los evangelistas. Las iglesias se forman cuando evangelistas salen a predicar la palabra del Señor. Y cuando esos evangelistas predican la palabra de Dios, ¿qué sucede? Bueno, en la voluntad de Dios, personas aceptan la salvación. Predicadores salen a predicar, personas aceptan la salvación que hay en Cristo. Y ahí es, hermanos, donde tenemos que ver la importancia y la necesidad de predicar el Evangelio. Si una iglesia no predica el Evangelio, no va a perseverar, no va a crecer, no va a establecerse en la doctrina que tenemos en la palabra de Dios. El método que el Nuevo Testamento enfatiza en cómo se debe de comunicar el Evangelio es la predicación de la palabra. Predicar es que una persona se levante delante de otros y anuncie el mensaje de salvación. Y es importante que nosotros nos apeguemos a ese método que Dios ha establecido en su palabra. Porque hay la tentación de que usted y yo digamos, sí, pero eso es muy aburrido. Que pase una persona al frente y predique el Evangelio es ya de tiempos antiguos. ¿No sería mejor, hermano David, que pusiéramos una película mejor? Invitáramos a la gente para que viera una película de Cristo. ¿O por qué no organizamos una obra de teatro y conseguimos a unos grandes actores que pudieran estar aquí y puedan representar una historia de la palabra de Dios? Eso es agregarle a la sabiduría de Dios. Dios no habla de películas ni de obras de teatros, ni de conciertos para compartir su palabra. ¿Cómo se compartía la palabra en los tiempos de los apóstoles? En los tiempos de Jesucristo, predicándola. Entonces tenemos que apegarnos a ese método que el Señor dejó. Pero también necesitamos salir con el Evangelio. Por eso es que buscamos predicar en las casas, en las calles, en las plazas, en los hospitales. Salir a pescadores remendando sus redes en la playa. Tenemos que salir con el Evangelio. Los incrédulos no van a venir. Los que no han aceptado a Cristo, va a ser muy difícil que vengan de su propia voluntad. Nosotros tenemos que salir a donde están ellos, así como lo hacía el Señor y lo hacían
los apóstoles. Entonces hay la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Pero qué vamos a predicar? Bueno, vamos a predicar, número uno, bíblicamente y claramente. Necesitamos predicar los puntos básicos del Evangelio, que son: todos somos pecadores, que como pecadores merecemos el lago de fuego. No, hermano David, pero nadie va a querer escuchar. No hable del pecado. No hay que hablar del infierno porque la gente no va a querer escuchar. Entonces no estaríamos predicando el Evangelio. No, tenemos que predicar los puntos básicos del Evangelio: del pecado, la condenación, la obra de Cristo en la cruz, su resurrección de entre los muertos, y que la salvación es únicamente por fe en Él. Pero es triste que el Evangelio de hoy, ¿cuál es? Es un evangelio de dinero. ¿Usted quiere estar en las cosas de Dios? Va a tener que dar dinero. No lo encuentro en la Biblia. No existe ese evangelio. No, el evangelio de hoy es: ¿está usted enfermo? ¿Necesita ser sanado? Sí, todos queremos sanidad. ¿Existe la sanidad? Claro que existe. Pero en cuanto al evangelio, tenemos que tratar no una parálisis que tiene la persona, no una ceguera. No, eso es otro punto. En el evangelio lo que tenemos que tratar es el pecado de la persona. Y tenemos que hacerle ver que están perdidos en sus pecados y que ese pecado los está llevando a la ruina eterna y que necesitan ser rescatados por medio de Jesucristo, quien murió y quien resucitó por nosotros. ¿Sabe qué pasa cuando no se predica claramente el evangelio? Tiene usted entonces una congregación de personas que ni son salvas. Eso es muy grave. Sí, son cristianos que dicen que oran, son personas que dicen leer la Biblia, son personas que dicen salir y hablarle a otros de la palabra, pero usted les pregunta: ¿cómo, cuándo y dónde recibió usted a Jesucristo? ¿Cómo, cuándo y dónde recibió usted a Jesucristo? Pues no, yo siempre he creído. No, la salvación es un momento en la vida. Muchos dicen: es que yo vengo de cuna cristiana. Qué bueno, pero nadie nace con la salvación. Mis hijos no han nacido con la vida eterna. Ellos tienen que tomar su decisión. Usted y yo tenemos que tomar nuestra decisión. Y usted le pregunta a personas que profesan ser cristianos: ¿cómo fue salvo? Bueno, la verdad ni sé qué es lo que es la salvación. Otros dirían: bueno, es que yo obedezco las Escrituras. Bueno, ningún versículo en la Biblia me dice que la salvación es por obediencia. La salvación es por la fe en Cristo Jesús y nada más y nada menos. Y después viene la vida de obediencia. Hay otros que dicen: bueno, yo fui salvo porque yo estaba enfermo y yo fui sanado. Está bien, qué bueno que fue sanado, pero esa no es la salvación. Hay otros que dicen: es que yo tomaba, yo me drogaba y dejé eso. Qué bueno, pero si no hay un momento de arrepentimiento y de fe en Cristo Jesús, no hay salvación. Y por eso es, hermanos, que tenemos que predicar el evangelio bíblicamente. No nos gusta hablar del pecado, pero tenemos que hacerlo. No nos gusta hablar de un lugar donde la gente va a ir y donde se va a quemar para siempre. ¿Usted cree que a mí me gusta hablar de eso? No, pero lo tenemos que hacer.
Es como si usted tuviese una terrible enfermedad y va al doctor y el doctor sabe que usted está sumamente enfermo y el doctor le dice, no, usted está bien. Vaya a su casa y despeje su mente, distráigase, lea, vea documentales, hágase de amigos, usted está sano. Qué terrible error, ¿verdad? Y así nosotros pudiésemos ser con el Evangelio. Pero otra cosa en cuanto al Evangelio y a los evangelistas. Necesitamos predicar bíblicamente, pero en tercer lugar necesitamos confiar en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga que a través de la predicación de la palabra Él comienza a obrar en el corazón de una persona. Pero ¿sabe qué a veces tratamos de hacer nosotros como hombres? Queremos hacer la obra del Espíritu. Y queremos salvar a la gente y queremos convertir a la gente a Dios y nosotros no podemos hacerlo. Nosotros podemos dar la palabra, pero el paso decisivo lo tiene que hacer la persona misma por la guía del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no pedimos que la gente pase al frente a aceptar a Cristo? Porque no lo leo en la Biblia, no lo encuentro. ¿Sabe por qué no le decimos a la gente, mire, si usted quiere aceptar a Cristo, ahí le va la fórmula? Y usted va a decir, yo soy pecador, yo soy pecador. Yo acepto que voy al infierno por mis pecados, yo acepto. No encuentro nada de eso en las Escrituras. Lo que sí encuentro en la Biblia es que los apóstoles predicaban el Evangelio, que el Espíritu Santo hacía su obra y que las personas eran compungidas en su corazón y aceptaban por sí solos al Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos, hermanos. Pudiéramos decirle a los hermanos en Zamora, no, pues hubieron 20 que levantaron la mano. Pudiéramos decirle a los hermanos en Ciudad del Carmen, hubieron 35 que pasaron al frente. Pero ¿será que lo hicieron de corazón? ¿O será porque se sintieron presionados? No, qué pena, todos están pasando y yo no paso, pues yo también me voy a meter ahí. No, eso no, la salvación no es de sentirse presionado a hacer algo. O también lo que muchas veces hacen es juegan con las emociones de la gente y los hacen llorar y que se sientan bien. No. Nada de eso, hermanos. En la Escritura los apóstoles predicaban el Evangelio, el Espíritu hacía su obra y la persona se convertía a Dios. ¿Sí ve cómo hay tantas cosas que vemos a nuestro alrededor que no están en la palabra de Dios? Y por eso es que hay muchas agrupaciones de supuestos cristianos, pero nunca han tenido un momento cuando se arrepintieron y aceptaron a Cristo Jesús como su Señor. Pero piense conmigo ahora en el momento de la salvación. Porque estos hermanos en Jerusalén tuvieron un claro, específico momento en sus vidas cuando aceptaron la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Usted tendrá ese momento en su vida? Bueno, yo voy a una iglesia cristiana. No le pregunté eso. Bueno, mis padres eran cristianos. No le pregunté eso tampoco. Bueno, yo leo la Biblia. No, la pregunta es, ¿tiene usted un momento en su vida cuando usted aceptó a Cristo? Porque si no, entonces no hay salvación, no hay vida eterna, usted no es cristiano. El cristiano es la persona que puede contestar 3 preguntas. ¿Cómo fui salvo?
acepté a Cristo como mi único Salvador. ¿Cuándo fui salvo? Uno recuerda el momento. Quizás no recuerda la fecha, pero recuerda el momento. Fue como hace 2 meses, fue como hace 20 años. Era de día, era de noche, era de tarde. ¿Cuándo fui salvo? Nos acordamos de eso. Pero ¿dónde fui salvo? Uno recuerda el lugar donde estaba. Estaba yo caminando por la calle, iba yo en la combi, estaba yo en mi habitación, qué sé yo. Pero la persona que es verdaderamente salva, que se ha convertido genuinamente a Dios, es porque tiene un cómo, un cuándo y un dónde recibió la salvación que es en Cristo Jesús. Y cuando no nos apegamos a las Escrituras, lo que pasa es que tenemos entonces lo que pudiéramos llamar cristianos nominales. ¿Qué son cristianos nominales? Que solamente son cristianos de nombre, pero realmente no han tenido ese momento de salvación. Para ser salvo, y esto nos ayuda a los que ya hemos aceptado a Cristo, y ojalá le ayude a alguien que aún no lo ha hecho. ¿Cómo es que una persona se salva? Hay 2 cosas que hace la persona: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Esas 2 cosas. Cristo dice en Marcos: arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice Jesucristo en Lucas que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, o sea, creer en el Señor. Pablo dice en Hechos 20, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en Hechos 26, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Así es como una persona verdaderamente se salva. ¿Cómo? Arrepintiéndose de su pecado y creyendo en Cristo como su único Salvador. Punto final. Usted no va a ver una gran luz, usted no va a sentir algo raro que le pasa por detrás. No le agreguemos. La salvación en Cristo Jesús es arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y cualquier otra cosa que le agreguemos a eso, eso es predicar otro evangelio. No le agreguemos al evangelio. Esto es muy sencillo. Aún los niños que están aquí lo entienden a veces mejor que uno. Otra vez lo voy a repetir para que todos estemos claros. Me arrepiento y acepto a Cristo. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, arrepentirse significa cambiar nuestra mente. ¿Cambiar en cuanto a qué? Me doy cuenta que estoy en pecado. Estoy en pecado. Me doy cuenta que mi pecado me va a acarrear consecuencias si no hago algo, consecuencias eternas en ese fuego. Y arrepentirse es decir, yo dejo este pecado y me doy la vuelta y ahora miro a Cristo. Cristo, quien colgó en esa cruz sin ni un solo pecado, pero que fue castigado con nuestros pecados, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y yo creo en Él. Yo pongo mi fe en Él, que lo que Él hizo hace 2000 años es lo único que me salva. ¿Está claro eso? ¿Será posible que haya alguien aquí que pensaba haber sido salvo, pero usted no tiene un momento cuando se arrepintió
y cuando creyó en Cristo, usted entonces no es salvo. No, pero yo estoy en el Evangelio. Usted no es salvo si no tiene un momento de arrepentimiento y de aceptar a Cristo Jesús. Mire, quizás le incomode que yo le diga esto, pero ¿sabe qué terrible sería que usted piense estar en el camino al cielo y usted piensa que cuando muera se va a ir al cielo? Imagínese lo terrible que sería pensar que uno va al cielo, pero cuando muere, amanecer en el infierno. ¿Por qué? Porque no habíamos entendido claramente el Evangelio de Jesucristo. Que me arrepiento de mi pecado y creo en Cristo Jesús. Ahora, en el punto de tener fe en Cristo, muchos piensan que es saber que Él murió. Sí, yo sé que Él vino y por lo tanto yo creo en Él. No. Esta fe es aceptar que lo hizo por mí. No solamente saber que algo pasó en esa cruz, no. Entender de todo corazón que yo debía haber pagado por mis pecados, pero Él lo pagó por mí. Y yo lo acepto de todo corazón. Hay personas que si usted les pregunta, ¿usted aceptó a Cristo? Sí, yo tuve un día cuando empecé a llorar y a llorar y a llorar. Pero si no se arrepintieron, si no aceptaron al Señor, las lágrimas no salvan. Dios quiera que si usted no tiene ese momento, aun si usted piensa que había aceptado al Señor, usted pueda realmente arrepentirse del pecado y creer en Cristo Jesús. Bueno, quiero terminar rápidamente. Entonces, ese momento, el Espíritu Santo nos guía. Nosotros decidimos aceptar la salvación, nos arrepentimos y creemos en Cristo. ¿Qué hace Dios en nosotros cuando nosotros tomamos esa decisión? Bueno, pasan muchísimas cosas. Por eso es tan bueno ser salvo, porque el Señor nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Sí sabe que las bendiciones espirituales son mejores que las económicas? Mucha gente cuando piensa en bendición, inmediatamente piensa en dinero. Y el Señor nos hace ver que no, las bendiciones espirituales son las que más importan. Porque uno puede tenerlo todo en este mundo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Uno puede tener nada en este mundo, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. La primera cosa que quiero decirle es, Dios nos da la salvación. Dice Pablo en Efesios 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y usted dice, ¿de qué me salvó Dios? Dios le salvó, Dios le rescató de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos al pecado los que hemos creído en el Señor. ¿Hay alguien aquí que se siente atado, esclavizado por el pecado? Cristo dice, la verdad les hará libres. Cuando uno acepta la verdad del Evangelio, somos libres. Ya no estamos esclavizados al pecado. Dios nos rescata de la esclavitud del pecado. Dios nos rescata de no tener que ir a ese terrible lugar llamado el lago de fuego. Dios nos da la salvación. Pero Dios también nos da la regeneración. La regeneración es cuando en Efesios 1:13 habla de que somos sellados por el Espíritu Santo, porque Él viene a morar en nosotros y nos hace templo de Él. Primera de Corintios 6:19, y esto nos hace ser nuevas personas.
Hay personas que piensan que el cambio lo van a hacer ellos. No, Dios es el que hace el cambio en nosotros. Somos regenerados. Es lo que dice Cristo a Nicodemo en Juan 3. Te es necesario nacer de nuevo. Pablo dice en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿No quisiera ser una nueva persona? Hoy, 20 de junio del 2021, usted puede ser hecho una nueva persona, aceptando la salvación que hay en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos da la salvación. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos da la regeneración. Somos hechos nuevas personas. Pero Dios también nos da la adopción. ¿Cuántas personas viven pensando que todos somos hijos de Dios? Y no es cierto. El Hijo de Dios es aquel que ha aceptado a Cristo Jesús. Dice el apóstol Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos adopta como hijos suyos en el momento que aceptamos a su Hijo. Él dice por medio de Pablo en Efesios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios nos da la salvación, Dios nos da la regeneración, nos da la adopción, pero también la redención. Otra vez, nosotros en el pecado éramos esclavos del pecado, pero por medio del pago que Cristo hizo en la cruz, Dios nos redime, nos compra a precio de la sangre de su Hijo. De manera que cuando Él nos saca del pecado, ya no le pertenecemos al pecado, sino ahora le servimos a Él. Y dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dos más. Dios nos da la justificación. En el momento que aceptamos a Cristo, Dios nos justifica. Antes éramos culpables delante de Él, el juez, pero por medio de la justicia de Cristo Jesús, en el momento que creemos en Él, Él nos imparte esa justicia y quedamos justificados delante de nuestro Padre. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también otra cosa que Dios hace con nosotros es la santificación. Santificar es cuando Dios nos toma del pecado y nos aparta para ahora servirle únicamente a Él. Dios quiera que si usted no ha recibido la salvación, la reciba hoy. Y si usted ya tiene la salvación en Cristo Jesús, que Dios le ayude a poder servirle a Él. Si Él me ha dado todo esto, ¿cuánto no le debo yo a Él? Debemos de darle a Él todo lo que somos, por lo que Él nos ha dado por medio de Jesucristo.